Bienvenidos a la charla. Bueno, la charla se llama El cuerpo habla, ya se dieron cuenta. Y empezamos en las 5. Y lo primero, después nos vamos todos y agradecemos. Primero, la verdad, les agradezco como siempre a todos ustedes. Algunos me conocen obviamente y otros lo hacemos por primera vez. A las 2 de la tarde venir después de la modorrita del almuerzo es un milagro, ¿no? Y evidentemente algún interés les genera el tema y por ahí quieren que estas palabras les sean útiles. Pero hay otros agradecimientos a los que me ayudan, siempre a la familia, a la pareja, se llama María, y a los directivos de acá de siempre del shopping, que nos siguen dando la confianza año tras año, y a Claudio, que nos filma y después nos manda a la estratosfera para que lo veamos todos. Bueno, ya está, los agradecimientos están. Y esta fotito de un bebé la puse porque el cuerpo habla toda la vida. Es increíble como todos queremos callar al cuerpo, pero el cuerpo, desde que comienza nuestra existencia, desde el primer llanto hasta el final, vive hablando. Y no sé por qué, pero nosotros lo vivimos reprimiendo. Vamos a intentar, una vez más, intentar que todos puedan llegar a entender por qué el cuerpo habla. Y tenemos que hacerles, hoy vamos a hacerles una breve historia, una chiquita historia de la historia de la medicina, ¿no? Vení, pásame, seguime pasando vos. No, por yo, por el cosito. Dicen que hace muchos años, más de 2000, para no decirlo exactamente, había un señor Hipócrates que conocía la medicina de otra manera y que los avales de esa medicina yo los escribí muy sencillo, porque esta partecita de historia es para que ustedes entiendan que la medicina que hoy estamos viviendo no era la medicina de hace 2500 años, y cómo brevemente fuimos generando un cambio de pensamiento para tener la medicina de hoy. Dejo bien aclarado en los primeros minutos que yo personalmente no estoy en contra de ninguna medicina, estoy a favor de todas, y todo creo que es a su debido tiempo de utilidad. Es más, parte de lo que yo voy a decir quizás en algún momento de su vida no sea útil, pero estoy seguro que para el que puede le va a dar una gran satisfacción poder entender de lo que estamos hablando, entender por qué llegó a tener esos síntomas, esa enfermedad, y darle un sentido, y esta palabra espero usarla varias veces, a esa expresión física que en la medicina llamamos enfermedad. Explicaba que para los griegos, para este señor Hipócrates, cómo vivir para no enfermarse. Es decir, que el parámetro no era la enfermedad, sino la salud. Nosotros hoy, en esta actualidad, siempre estamos atacando la enfermedad, y ellos lo que hacían era activar la salud, y tenían muchos parámetros para eso: el sol, la luz. El otro, que ustedes lo conocen, no lo practicamos, pero lo conocemos, que tu alimento sea tu medicina. Esto fue, ya les digo, hace 2500 años. Pero hubo un momento, más o menos en el 1600,
que apareció este importante filósofo y matemático. Yo no sé si era médico, me parece que en ese momento no así la palabra médico no existía, pero la idea de él era muy sencilla, y quiero, porque sé que en la sala puede haber biólogos, psicólogos, otros médicos, no quiero polemizar, pero este muchacho Descartes, que dio un avance al pensamiento, entre otras cosas, dijo que el cuerpo era considerado una máquina, es decir, que lo que él, de alguna manera, su lógica le resultaba coherente y visible, eso era la verdad. Una cuestión de Descartes es que todo lo que sea corporal, biológico, quedó con la ciencia, y el resto quedó con las emociones, y esto espiritual quedó para la religión y para los curas. Entonces se generó, y se sigue generando, una separación entre lo que llamaríamos cuerpo y lo que llamaríamos alma. Ahora, el comienzo de este señor Descartes fue un avance extraordinario, porque después de él vinieron otros. Este era bueno. Vinieron otros como Virchow, que por ejemplo es el padre de la célula, y entonces buscó ya era solamente el cuerpo, sino era mucho más profundo ir a la célula. Y vinieron otros, Watson y Crick, que quisieron ir a investigar los genes. Bueno, todo ese avance que llevamos hasta el día de la fecha es muy importante. El único inconveniente es que a veces hacemos que miremos el árbol y nos olvidemos del bosque. Ese es el inconveniente. Es que estamos tan introducidos en ver el órgano hígado, por ejemplo, y no el hígado, el hepatocito, que nos olvidamos del cuerpo, del ser en su totalidad. ¿Me comprenden? Obviamente hubo otros pensadores, por eso lo puse como ejemplo a Paracelso, que lo tienen ahí. Los médicos que deseen entender el ser humano deberán considerarlo como un todo y no como parte de un surcido. Si se detecta que una parte del cuerpo humano está enferma, debe buscarse la causa que produce su dolencia y no solamente los efectos externos que produce. Obviamente, como tantos ejemplos que siempre damos, si uno mira solamente a un hipertenso tomándole la presión varias veces y no mira lo biopsicosocial, lo que está alrededor de esa persona, se quedará con un pedacito de la historia. Pero esto era para saber por qué llegamos hoy. Por ejemplo, les doy un humilde ejemplo que pasó ayer, porque sé que les gustan los ejemplos y siempre me lo dicen, pero ayer, Augusto, fui al hospital privado, con todo respeto, y estuve esperando un ratito, 40 minutos, para que un doctor clínico me leyera los análisis, que yo hacía 1 mes y medio me había hecho. El doctor me dice: hola, sí, ¿cómo le va? ¿Simón? Sí, Simón. No, vengo a ver los estudios, a ver qué me dice. Bueno, entonces él miró la pantalla de la computadora y dijo: hemograma, esto. Colesterol, esto. Bueno, no anda tan mal, ¿eh? Bueno, lo veo en la próxima. Un abrazo. Y eso fue toda la consulta. Me dijo, miento un poquito, me dijo si hacía actividad física. Yo le dije que hacía un poquito, 2 veces por semana. Me dijo: muy bien. Bueno, en general, esto es lo que observamos, y que esto se desarrolló en el tiempo. Insisto, también está la posibilidad que en el avance científico nos quiten algo que no nos está sirviendo, o hagan un diagnóstico orgánico que nos sirva. Es decir, no estamos dando un juicio de valor, simplemente estamos diciendo
que tenemos que volver, como muchos científicos también lo están diciendo, a un elemento nuevamente integral. Tenemos que, para llegar a entender por qué el cuerpo habla y de dónde habla. Hoy en una radio hablábamos que el cuerpo no habla solo, pero nosotros hasta hace poco parecía que no entendíamos que el cuerpo estaba unido a un órgano básico importantísimo que es nuestro cerebro. Yo recuerdo que cuando me recibo de médico, una idea mía era no entender por qué y para qué enfermábamos. Me daba que en principio no tenía sentido y no tenía coherencia que los humanos generáramos enfermedad y con la relación de esa enfermedad con nuestra muerte. Y tampoco tenía mucho sentido qué colaboración íbamos a tener nosotros en el proceso de sanarnos. Parecía que el proceso de sanar tenía que venir, si íbamos al médico y él hacía algo por nosotros. Entonces, obviamente surgían un montón de preguntas que seguramente ustedes lo han hecho, creencias que se me iban confundiendo, qué acción tiene Dios en todo esto, quién genera la enfermedad. Y para no generar demasiadas dudas, ya lo digo, que la enfermedad o los síntomas comienzan en nosotros mismos. Es decir, que todos tienen que saber que todos los síntomas donde habla el cuerpo de cada uno de nosotros es gestado por nosotros mismos. Obviamente veremos que hay un montón de influencias externas que como las tomemos será la intensidad y la profundidad del grito del cuerpo. ¿Voy bien? Para entender un poquito más el interior del cuerpo, yo puse la palabra inconsciente, pero el inconsciente biológico. Es el inconsciente, yo lo diría, de la naturaleza. ¿Por qué una mariposa cambia de color? ¿Por qué hay un ejemplo? Los elefantes con colmillo, en esta actualidad se sabe que cada vez están naciendo con menos colmillos porque hay depredadores humanos que le sacan los colmillos y ellos de por sí la naturaleza les hace que cada vez nazcan con ese elemento sin tenerlo, porque sin ese elemento no los matan. Ahora, ¿quién lo hace eso? ¿Qué inteligencia genera esos cambios que nosotros vemos en la naturaleza? Y le decimos, qué lindo, mirá cómo se generó este cambio. Bueno, esto yo lo hablaría, decimos, inconsciente biológico, pero es el inconsciente de la naturaleza. Ese inconsciente también lo tenemos los humanos. Son como patrones de conducta que fueron pergeñados en la naturaleza. Es decir, que hay un montón de comportamientos frente a determinada situación que ustedes y yo a veces no sabemos, pero están en nuestro ADN, en nuestro inconsciente. Por eso ya les digo que cuando enfermamos, muchas veces la enfermedad viene desde el inconsciente. La tenemos que hacer consciente y la sanación también será inconsciente.
Hay una ciencia muy nueva que se llama epigenética, que estudia cómo el medio ambiente afecta a nuestros organismos, a cualquier ser vivo. Esto es nuevo, pero es en el ejemplo que les doy, cómo estos elefantes, que en un momento nacían con colmillo, ahora después de tanta muerte hecha por los humanos, nacen por lo menos un 40% ya sin ellos. Es decir, se van adaptando a la agresión que van recibiendo. Y este inconsciente es manejado o activado por nuestras emociones. Y desde ya les digo que hay dos emociones, básicamente las más importantes, que es el amor, con una vibración alta e intensa, y miedo, con una vibración más lenta y produciendo bloqueos en nuestro ser. Lo de sí, una señora dice negativa, y el amor positivo. Estas emociones van a reprimirse muchísimas veces, y muchas veces son a través del miedo, produciendo después nuestra respuesta biológica, nuestro cuerpo que habla. Es decir, las emociones hablan a través de nuestro cuerpo. O en otra frase que alguna vez me escucharon, el cuerpo grita lo que la boca calla. Es decir, esa emoción reprimida por nosotros de alguna manera se hará presente. Y esto es muy, muy importante, porque ahora nos vamos a meter en el funcionamiento del cerebro, y después hablaremos un poco del maestro Hammer para los que no lo conocen. Pero el cerebro tiene tres partes. Una parte reptiliana, a ver si encontramos, que es la que tiene 500 millones de años. Es decir, es el comienzo, es decir, los primeros humanos en la Tierra, miren lo que les digo, no estaban ustedes, creo. Y la función de esta parte es básicamente la instintiva, la básica para digestión, reproducción, respiración. En el proceso de evolución, ya más o menos más cerca, 200 millones de años, vino el cerebro límbico. Este es el cerebro de las emociones. Y ya muy cerquita, en proporción a lo que estamos viendo, 100.000 años, tenemos el neocórtex. Este es del que habla hoy en día y escuchan a un montón de biólogos, neurocientíficos. Este es el pedacito que hay detrás de nuestra frente que nos sirve para razonar. No sabemos si nos sirve mucho, pero es para eso. Pero lo interesante de todo esto es que ellos están interconectados, y por supuesto ellos están interconectados al cuerpo físico, y ahí se empieza a generar algo mucho más interesante. Es decir, esta parte del cerebro reptiliano será la que motoriza todas nuestras funciones, cuando comemos, cuando vamos al baño, lo sexual, lo respiratorio. Esta parte límbica es la que tiene que ver con la emoción, pero evidentemente esta parte límbica está unida a nuestra parte reptiliana, y por supuesto el neocórtex está unido a los dos. Cada uno de alguna manera tiene ciertas características que después van a
de alguna manera repercutir en esta somatización en el cuerpo físico. La reptiliana sería la zona del comportamiento, lo que hacemos todos los días, ¿no? Esto también todos los días sentimos y en un ratito en el día pensamos. Obviamente la parte de pensar es una parte secuencial que nosotros no podemos pensar dos cosas al mismo tiempo. Ahora, esto que el cerebro recibe es muy interesante. Viene una persona con una situación, un dolor de cabeza. ¿Quién tiene dolor de cabeza? Ahí está la señora. ¿En este momento? Ah, bueno. Íbamos a traer un cuerpo acá, no sabíamos si vivo o muerto, para hacerlo un poco más real, más vivencial. Después una chica me iba a traer pero se olvidó, un maniquí, me dijo que me lo prometió, está en la sala, pero no lo trajo. Pero no iba a hablar el maniquí, así que no importa. Bueno, la cuestión es que una migraña, un dolor de cabeza. Entonces, esta persona tiene una causa, el dolor de cabeza. Ahora ustedes dirán, ¿será un problema que la persona está, presten atención, ¿será un problema que la persona está viviendo en ese momento solamente? El dolor de cabeza lo puede generar una situación que se acumula a ese momento en el futuro, que está pensando que va a pasar algo dentro de un mes, o que pasó algo hace un mes. Bueno, el dato interesante que todos tenemos que saber, que el cerebro no diferencia, ya lo vamos a poner en un slide, pasado de futuro. Todo lo vive en el aquí y ahora. Ahora, si nosotros pensamos en el futuro, bueno, en el futuro voy a tener unos problemas económicos, lo estoy viviendo en el aquí y ahora. Es decir, la repercusión física no va a ser dentro de 3 meses o cuando tenga el problema, no va a ser ahora. Se los digo en una emoción positiva. Una persona, vamos de viaje y ya nos estamos poniendo bien. El viaje va a ser en diciembre y nos está pasando, ya nos empezamos a sentir como de otra manera. Evidentemente nuestro cerebro está fabricando sustancias que nos hacen sentir bien, pero la historieta es que quizá en noviembre pase algo y nosotros no vayamos de viaje. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, me contaron que le pasó algo al vecino. El cerebro no diferencia el vecino de mí mismo. Yo le tendría que avisar, pero no. Entonces, mira, al vecino le pasó tal cosa. Yo estoy con una situación y yo me trago la situación del vecino. Y mi cuerpo va a representar, va a hablar por esa misma situación. Siempre a través de nuestro estado emocional. Fíjense que así, este es el mecanismo que se produce. Estímulos negativos, se generan más emociones. Esto es un tema interesante en la neurociencia, que en realidad cuando se producen estados emocionales negativos, se desactiva el neocórtex, es decir, la parte de pensar.
y generalmente vamos a tomar decisiones incorrectas. Lo que expresa el cuerpo siempre pasará por el cerebro, lo que estábamos diciendo. Y esto también, el cerebro no registra pasado de futuro, tampoco registra bueno de malo. Yo estoy mirando el partido de Boca y River, y yo obviamente soy de Boca, y Augusto es de River, por ejemplo. ¿Usted, Augusto, es de River? Usted es de Boca. Bueno, bárbaro. Pero yo soy fanático, es decir, que Boca es mi vida. Lo he dicho alguna vez. Es decir, que doy mi vida por Boca. ¿A alguno le pasa eso o no? No. Bueno, y se produce el drama emocional, el gol de River. El impacto emocional va a ser proporcional a las creencias mías. Yo soy fanático de eso. El estímulo que yo le mande al cerebro va a ser proporcional a eso. Y el cuerpo va a recibir el impacto con esa intensidad. Y aparecerá el infarto del miocardio. Sí, que ya sucedió. ¿A quién le sucedió? A muchos sucedió. ¿Lo entienden? Y además de la violencia. Es decir, pero esto de lo bueno y de malo, puedo tener la situación, la exageración del estado emocional en más o en menos, va a generar la repercusión orgánica similar. Porque ustedes dirán, no, bueno, se murió el tío, entonces la angustia de la muerte del tío, entonces la intensidad emocional por la muerte. Pero puede ser que no sea así. Va a depender de cada uno de los cerebros. Porque broma o no broma, para algunos la muerte del tío le va a lamentar y para algunos van a agradecer. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto se ve según el cerebro que lo está mirando. Y ya veremos ejemplos de situaciones que no siempre al mismo conflicto va a tener la misma expresión biológica. ¿Lo digo difícil? Entonces, el cerebro no diferencia pasado de futuro, lo mete todo en el aquí y ahora. Por eso es tan importante todo lo que hagamos para estar en el aquí y ahora, porque les recuerdo que hay muchos elementos en el afuera para irnos para cualquier lado. Muchas veces no discernimos pasado de futuro y tenemos que estar acá. Y de grande y de chico, ¿cuántas veces conocerán a una persona que agranda las situaciones? Entonces, un poquito ya vamos entendiendo que existe un cerebro automático, como que él responde frente al pensamiento, que después veremos que, bueno, son emociones, son situaciones conflictivas y que obviamente va a ir a parar a un cuerpo biológico. Ahora la pregunta es, bueno, esto sería cuando vamos al médico, nos dice, está estresado. Y ahí se solucionó todo el problema. ¿Por qué tendré esto? Y el estrés con la vida que tenemos. Pero tenemos que profundizarlo un poquito más porque el señor va a la casa y le dice a la señora, ¿qué te dijo el doctor? Y estoy estresado.
Y bueno, seguí tomando unos medicamentos, qué sé yo. ¿O no? Porque antes eran los virus, pero ahora es el estrés, yo les digo. Vieron que todo era virósico. Ahora no tanto, yo te digo por la poca experiencia que tengo. Bueno, es lindo que se rían. Resulta que, bueno, ya muchos conocen, hoy me hacían una pequeña charlita en la radio, en una radio, y dice, esto es nuevo, lo que usted hace. Digo, mire, yo la verdad que hace como más de 20 años que vengo dando charlas y qué sé yo. Y la introducción se une a lo que hemos estudiado y seguimos practicando en el consultorio, que es nueva medicina, que hoy ya no es tan nueva como en ese momento, y que el doctor Hammer, como muchos descubrimientos se generan por la vida propia de uno. A veces el dolor que uno le pasa sirve como gatillo para poder lograr un avance científico importante. Hammer, como saben, le fallece un hijo y bueno, genera a los 6 meses del acontecimiento un cáncer. Pero él no sabía, hasta que generó el cáncer, que el cáncer fue producido por la muerte de su hijo. Él, en su investigación, llega a la conclusión que el conflicto era lo que lo había llevado a producir la enfermedad, y todo el desarrollo de esta nueva medicina, que tiene toda unión con lo que venimos explicando. Lo que pasa que él, en su genialidad, lo sistematizó de alguna manera y nos dio una posibilidad de mayor entendimiento. Y otra vez se los repito, conflicto cerebro-órgano. Es decir, la persona, todos nosotros, tenemos una serie de situaciones. El problema va a ser cómo emocionalmente las vivimos, con la intensidad que las vivimos, va a ser la representación en nuestro cuerpo físico. Es decir, que nuestro cuerpo físico no habla solo, habla a través de un cerebro, y nuestro cerebro recibe los impulsos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Captamos emociones en nuestra casa, en las situaciones. Un nieto tiene una situación y nosotros empezamos a tener. Un nieto tiene una situación y la abuela me dice, estoy con colitis. ¿Qué le pasó? No, le dijeron que el chico tenía un problema. Y si no resuelve, ya veremos, la situación, el cuerpo va a seguir expresando, porque tiene un programa determinado y que tiene encima un sentido determinado. En el caso de una diarrea, imaginarán cuál es el sentido: sacarse algo de encima. Obviamente que el cuerpo no sabe sacarse pensamientos. Lo que se saca es lo que puede sacarse. Él habla con el lenguaje que tiene, pero tiene un sentido, y no podemos ir, ni ustedes ni yo, en contra de ese sentido. Lo que habitualmente, cómodamente, temerosamente hacemos es tapar el sentido. Cosa que a veces no está tan mal, pero quiero decir que el problema es que si tapamos todo, obviamente no podemos entender el mensaje que nos está queriendo decir de nosotros mismos. Pero hay una palabrita tremenda
que nos cuesta un poquito, que evidentemente tiene que ver con la parte de arriba del cerebro, ese pedacito. Les aclaro que ese pedacito es el 2% del cerebro. El resto es lo otro, emocional y reptiliano. Ese neocórtex, eso de pensar, va a producir la necesidad de cambio. Y hay una resistencia que todos tenemos a cambiar. ¿Qué voy a cambiar yo? De hecho, nos enseñan que es difícil cambiar. Pero todos tenemos la posibilidad de generar un cambio. Y en la experiencia que voy teniendo, parecería que todo el sistema, digo nosotros y el universo, está para que nosotros cambiemos. Ustedes dirán, ¿y qué será el cambio? A mi gusto es ser seres más amorosos. Cosa que estamos en camino. Algunas teorías dicen que si no hacemos ese camino hacia seres amorosos, nos vamos a quedar en la tierra muertos. No vamos a elevarnos. Un dato interesante para ese cambio es que lo opuesto al amor, ya lo dijimos recién, ¿qué emoción es? El miedo. Se contabilizan 117 miedos. Y la unión del miedo con la ansiedad es total. Y la unión de la miedo, ansiedad y estrés es total. ¿Qué quiere decir entonces? Que cualquier conflictividad que tenemos está basada en el miedo. Por ejemplo, fíjense, el miedo a morirse, que todos lo tenemos. Pero si yo tengo un diagnóstico de cáncer, tengo la certeza un poco más vivencial que es posible que me vaya a morir. ¿Es verdad? Hay que cambiarla porque es falsa esa. No es que el cáncer mata. Ahora, la idea que el cáncer mata produce ese miedo a la muerte mucho más cerebral y después corporal, que va a generar un cáncer de pulmón, que tiene que ver directamente con el miedo a la muerte o la falta de alegría, que es lo que nos lleva a respirar. Cada situación conflictiva, no son cualquier situación conflictiva la que va a determinar una enfermedad o un cáncer. Es cuando nosotros, como dijimos al principio, reprimíamos nuestra emoción. Y básicamente, ¿por qué la reprimimos? ¿Por qué emoción? Por el miedo. Me quedo acá porque tengo miedo, porque ella paga las cuentas. Me quedo acá porque él labura. Me quedo acá porque ¿qué voy a conseguir trabajo con Cristina? Y así. ¿Lo entienden? Clarísimo. No tengo que decir la palabra entienden, pero la digo. No, porque escuché un curso de oratoria que no se debería decir eso. Todavía lo digo. En realidad el conflicto se vive agudamente, intensamente y para adentro. Por eso ya sabemos que más o menos la expresión biológica, es decir, la enfermedad, va a tardar unos meses. Por eso es tan importante que cuando algo sucede, ustedes lo puedan decir, lo puedan escupir, lo puedan largar. Porque cuando se lo reprimen, va a gritar por otro lado. ¿Se entiende? Es decir, no se enteró nadie. Su cuerpo se enteró, porque ustedes se lo dijeron a su cuerpo. Ustedes le hablan a su cuerpo a través de este magnífico órgano, el cerebro.
Y a veces agrandan la situación. Dicen, uy, ahora este era el trabajo de mi vida, como pasó con este trabajo, y lo echaron. Chao. Ahí viene un cuentito que cada uno va a seguir investigando. Si tiene sentido las cosas que nos van pasando, si hay una causalidad, si hay una inteligencia en el universo para que a cada uno de ustedes les pase determinada situación. Si esto fuera así, como yo creo, en realidad tendríamos que tener una suerte de paz interior para tener la calma, para aceptar eso que va pasando como un elemento que de alguna manera una escuela, una universidad, la vida, que tenemos que pasar. Ahora el problema es cómo lo vamos a pasar. Si lo vamos a pasar desde el amor, el entendimiento, o lo vamos a pasar desde el pánico y desde el miedo. Obviamente uno va a generar enfermedad y el otro va a generar una especie de evolución. A veces dirán, pero duele. Y muchas veces esa evolución suele ser dolorosa. Pero voy a explicarles algo. En la segunda ley de Hammer nos explica que la enfermedad tiene dos fases. Nosotros hasta Hammer creíamos que la enfermedad tenía una fase. Aparecía y bueno, sabe Dios cuándo se iba a desaparecer. Hoy sabemos que la situación conflictiva que genera la enfermedad puede tener dos fases. Una fase donde estoy en el conflicto y otra es la fase de recuperación de ese conflicto. Es decir, que alguna vez yo tengo un problema y alguna vez se soluciona. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tengo el problema, es decir, me dieron, estoy con alguien, una de ustedes está con su nieto, con su hijo, se suelta, tiene, nada, aparece un accidente, una situación, y ustedes cómo van a estar en un estado de alerta. Por cualquier situación, nos están diciendo algo en el trabajo, che, parece que se cierra la fábrica, se cierra los gallegos, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa de esa. Entonces, claro, el pibe pobre dice, no, el pibe de esto, qué sé yo, tenía alguna cuentita bancaria, algún préstamo que todos tienen. Entonces empieza el organismo a estar como alerta. ¿Y qué síntomas da eso? Me quita el apetito, porque, ¿no? Ansiedad dice, pero bueno, ansiedad. Después estoy como tenso, voy a ir al baño, no, retengo. En realidad retengo lo que puedo, como les dije, lo que puedo retener. Yo quiero retener el laburo, pero el cuerpo no puede retener el laburo, retiene lo que puede. Y el sueño, ¿voy a poder dormir? No, me quedo pensando, los gallegos, ¿no? Argentino. Hasta que no se produce lo que Hammer dice, conflictolisis, es decir, una solución del conflicto, que puede ser la solución que venga de afuera, una broma que te dijimos, ¿viste? Esas bromitas que lindas, te dice un chiste, y se solucionan. Pero el problema es cuánto tiempo puede estar el conflicto activo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién no duerme bien de noche?
y la verdad que el porcentaje es muy grande. Todas esas personas, o todos los que toman una medicación para dormir, esos están en un estado de estrés. Algunos creen que no, pero en realidad lo tapan. Por ejemplo, las chicas que dicen, hoy mi marido será amoroso conmigo, y viven días y días sin dormir. Hoy será San Valentín, digamos. Es un conflicto activo. De alguna manera, y fíjense lo que hablábamos del cerebro, la emoción inhibe nuestra zona de pensar, nos ponemos más tensos y nerviosos y no llegamos a una sana respuesta y a una solución de ese conflicto. Pero si llegamos a esa solución, que muchas veces esto ocurre, va a generarse otra sintomatología. ¿Cómo estaremos? ¿Estaremos cansados después de solucionar el conflicto? Aliviados. Aliviados, dice. Pero cansados porque tuvimos un estado de estrés. En ese estado de estrés, lo que se produce es un gran desgaste también de todas sustancias, minerales, vitaminas. Por eso es tan importante en el momento que vivimos el conflicto, de alguna manera buscar la nutrición celular, de sostener al cuerpo físico, mientras que esa solución de alguna manera se busca. ¿Tomar vitaminas puede ser? Por ejemplo, ahora, ¿el sueño se va a recuperar? Sí, gradualmente va a ir recuperando el sueño, no mágicamente, lo va a recuperar. Y las funciones respiratorias, digestivas, se van a ir recuperando. Pero ¿cuál es lo que quiero dejarles el mensaje? Que la enfermedad tiene dos fases. Y es una faz caliente y una faz fría. Y ahora cuando demos algunos ejemplos, se van a ver qué interesante es el cuerpo y todo el sistema. Por ejemplo, una mujer tuvo un conflicto, lo nombramos siempre frustración sexual. Básicamente estos conflictos pueden ir al cuello de útero o al ovario. Es decir, que la connotación emocional que tiene el conflicto va de alguna manera, en parte, a determinar en qué zona del cuerpo. Es decir, que no es cualquier anarquía, es decir, que un conflicto de separación madre-hijo generalmente va al órgano que tiene que ver con la protección de la cría, obviamente las mamas. Ahora, ¿qué pasa en el conflicto activo y qué pasa con el conflicto de solución en una frustración sexual? Ataca al ovario. ¿Qué va a producir en el ovario? La naturaleza, una necrosis, es decir, un hueco se produce en el ovario. Ahora ustedes dirán, ¿y para qué corno la naturaleza hace eso? Simplemente para que hormonalmente la hembra no segregue tanto estrógeno. Es decir, para que no haya, digamos, estímulo sexual. Cuando la mujer, la chica, resuelve el conflicto, de alguna forma, a veces inconsciente, encontró un caballero donde estaba mejor y más contenta. Resuelve inconscientemente y rellena ese hueco, y a eso se llama quiste de ovario. En medicina se le da un nombre: quiste. Ahora, el quiste tiene más acción hormonal que la necrosis que se provocó. ¿Quién lo generó? Toda la naturaleza. No lo hizo la medicina. De hecho, la medicina, como hace 20 años, sacaba el ovario. Ahora a veces lo vemos, mucho menos.
no se saca, ya se sabe que no hay malignización de ese proceso. Pero es muy importante que entiendan que el programa, como explicábamos al principio, biológico, ya está determinado por la naturaleza. Esos programas que están inculcados en los genes. Es decir, que frente a una situación mamaria, aparece el tumor, pero no para matarnos. Por eso esto es el gran elemento, ¿no?, de entender. Es decir, es como pensar que la naturaleza de nosotros mismos está en contra de nosotros mismos. Y los únicos benefactores son la ciencia de hace 100 años. Es incoherente. Es como pensar desde lo espiritual que el ser que creó al ser humano creó la enfermedad y no creó la posibilidad de la sanación. Piénsenlo un segundo, traten de que sea con el neocortes. Es decir, después, está bien, tenemos el baile de los miedos, y entonces con los miedos y toda la información a veces es difícil. A ver, esto que yo estoy diciendo, dice, bueno, ¿y qué se hace? Sí, digamos, determinar la situación que me genera, lo más sencillo, una hipertensión. ¿Cómo poder sacar hipertensión? ¿Lo entienden, no? Es decir, lo más común, todos, un 60% de los pacientes vienen después de los 60 años con hipertensión. Es obvio que entienden la causa, la tensión que se vive, que cómo vive la persona la vida. Ahora, está bien, ¿qué se hace habitualmente? Otra vez digo, sin juzgamiento, tomamos la presión, miramos, varias veces dio alta, bueno, usted es hipertenso. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, tomamos la pastillita para... ¿Está bien? Sí, porque no vamos a esperar que este hombre... pero tenemos que hacer algo paralelamente. Primero, para que la hipertensión, ¿para qué le viene? ¿Qué sentido tiene que el cuerpo expresó tensión? El sentido, son intuitivos ustedes, es que la vida que está teniendo esta persona no es superior en intensidad a lo que en realidad puede bancarse. ¿Todos entienden? Entonces hay que generar un cambio, y ahí está el problema. ¿Cuánta fuerza, voluntad vamos a poner en esa posibilidad de cambio? Y solamente no me olvido de tomar la pastillita, que algunos se olvidan, hasta eso. La comodidad que tenemos en función a nosotros mismos es enorme. Este ejemplo puedo determinarlo para cualquier proceso, ¿se entiende? Es interesante para que entiendan también que el conflicto activo, llámese, puedo perder el trabajo, puedo perder la casa, un conflicto de que un pariente me traicionó económicamente, cosas que todos vivimos, hay una lista. Un conflicto que me enteré que la señora está con otro señor, estos conflictos de vida que todos alguna vez vamos a tener. Les aseguro, quédense tranquilos, que más de 2 no tenemos, 2 o 3 en la vida, porque evidentemente la estadística da que no se aguantan. Las señoras me dicen, no, yo no quiero saber más nada. Hay algunas, pero es un porcentaje muy chiquito, un 5%, que siguen intentando, pero es muy escaso. Es más, cuando uno le dice algo, basta, doctor, no me toque ese tema. Es decir, entra en
Ahí estaría Augusto, La cerecita, que vendrías, Augusto es un paciente que vino ayer a la consulta y la verdad que está con su señora, su segunda señora, hizo una declaración de amor a sus 70 y pico de años. No, viste, yo te dejé bien y vos dijiste 80 años, una declaración de amor y no estaba ella presente. Cosa que es muy bueno, quiere decir que me la hizo a mí, no a mí. Bueno, en esto que yo hablaba conflictolisis para, digamos, tirarles alguna línea, suprimir la situación en sí misma, ¿no? Es decir, leen ustedes, desdramatizar la situación. Parece, un poco lo trato de hacer yo en la misma charla, ¿no? Digamos, es como que si la tenemos que pasar, y bueno, si nos toca, nos toca. Y esto es muy importante, romper el aislamiento y hablar, porque la realidad es que por muchas veces no podemos, por alguna razón, decirlo, porque la situación es complicada. Básicamente lo que nos impide son nuestros miedos. Es ahí donde tenemos que avanzar en nuestro camino, ¿no? Que sería ser más amorosos con nosotros mismos para poder avanzar en esos miedos. Porque es bastante paradójico que una persona, uno le pregunta, ¿pero usted quiere sanarse? Y sí, pero claro, y bueno, va a tener que salir de esta situación que le está provocando el problema. Y bueno, y hay todo un tema en querer salir de la situación. Y muchas veces la salida es la muerte. Obviamente suprimir la obsesión por la deprivación, bueno, a veces se cambia una situación general, le digo eso, un mal menor, ¿no? Una situación por otra. Soltar, la palabra soltar que todos por ahí escuchan, ¿no? Soltar, y quizás al soltar el universo lo que nos trae es algo mejor, ¿no? Es decir, es como que en el ejemplo del marido, cuando soltamos, o de la señora, por ahí viene algo mejor, no se sabe. Es decir, pero ¿vieron el miedo a que no venga nada? ¿Es mejor? No. Es decir, no soltamos, pero bueno. Y obviamente, ¿vieron? No es tan así como decíamos hace un tiempo. Por ejemplo, las preocupaciones generan acidez de estómago, es decir, depende de alguna manera de cada uno de nosotros. Es verdad que un estado de enojo reprimido o de ira reprimida va obviamente a atacar a todo el sistema corporal, quizás con un poco más de intensidad al órgano hígado. Entonces, evidentemente, ya desde la escuela oriental, las emociones, determinadas emociones que se las relacionaba con un determinado órgano. Por ejemplo, en el estómago es las preocupaciones, pero viéndolo desde la parte conflictiva, es lo que me estoy tragando. Si yo, en vez de decir lo que me pasa, me lo trago, es decir, el cerebro no diferencia alimento. Por ejemplo, se tomaron 2 cafés con leche con 3 medialunas, qué sé yo, y es de alguna manera de digestión difícil para el estómago, pero el problema no lo diferencia. Si el problema lo ve como grande, la acidez que se genera simplemente es el mensaje para disolver la situación, pero él no diferencia situación de la pata de cordero. ¿Se entiende? Como tampoco diferencia el hígado en el metabolismo de situaciones,
cuando ustedes están comiendo una milanesa napolitana, pero la comen en calma, tranquilo, están de vacaciones, están en la alegría, no, la están comiendo con discusión, y les cayó para... Y entonces dicen, ¿pero cómo? Era la misma milanesa y una me cayó mal y la otra... ¿Se entiende? Cada órgano está más relacionado con un estado emocional. Ahí yo se lo decía, con respecto al hígado, les puedo hablar de otros. En el riñón, básicamente, va a tener relación con nuestros miedos y las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. El corazón, claro, que tiene que ver con el desamor, ¿no? Le dice, papi, ¿por qué no te gusta la gente de buen corazón? Porque es cardiólogo. Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en tu enfermedad. Bueno, les digo gracias por la compañía de siempre. Si acerca ya, lo esperaré serenamente. Yo he sido así, lo diré sinceramente. Vi la inmensidad, vi